Titulares de la prensa local de hoy mismo. Almería sigue en puestos de cabeza en brotes del COVID. Almería termina el mes de julio con malos datos respecto a la evolución de la pandemia del coronavirus. En las últimas horas suman 2 nuevos brotes que se han localizado en el Distrito Sanitario de Almería y 35 casos más. Un titular más. España vuelve a cifra del confinamiento, más de 1.500 nuevos casos del COVID. Esto es lo que está sucediendo, así que cuidadito con lo que estamos haciendo, que nos vemos de nuevo en casa y sobre todo lo que afecta a una economía ya tocada. Francisco Llave, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan. Me alegro mucho de verte. Igualmente. Con Francisco Llave hacíamos hace, no sé si un par de años aproximadamente, sí, 2, 3, sí, por ahí. Sí, el tiempo pasa muy rápido. Es que es verdad. Una sección hablando de temas de salud, en fin, es médico de familia, es médico de urgencias en el Hospital del Toyo, aquí muy cerquita de este plató, y también en Virgen del Mar, ¿no? Efectivamente. Con, en fin, larga experiencia en el mundo de la salud. Años ya. Que van ha sido coordinador de distrito hasta hace muy poco, ¿no? Sí, hasta marzo, febrero de este año, gerente de distrito. Vosotros que estáis dentro, máxime, trabajando en urgencias, Paco, que es lo que entre vosotros, entre los sanitarios, que por cierto también ha habido número de contagiados en los últimos días, últimas semanas, ¿qué habláis entre vosotros? Pues nosotros hemos pasado diferentes fases, Joaquín. Nosotros primero, la primera fase, hablo por mí, yo creo que por todos los compañeros, fue de miedo literal. Miedo al contagio propio, es decir, a que pudiésemos enfermar. Y había un miedo que era superior, que era más importante que ese, que era el miedo de llevar el virus a la casa. Claro. Que era la preocupación que teníamos todos. Es decir, bueno, si nosotros enfermamos es nuestro trabajo y lo asumimos, ¿no? Entonces hay que poner todos los medios de protección posible, es como trabajamos ahora, minimizando todo lo posible el riesgo, pero siempre te queda ese miedo de decir, bueno, el problema es que lo lleve a mi casa y que, bueno, mi mujer, mi hijo, mi familia pueda enfermar. Entonces esa ha sido la preocupación desde el principio. Y siempre con incertidumbre de si estamos haciendo las cosas bien. Al principio, hemos ido aprendiendo a medida que el virus iba avanzando. Es verdad que al principio reaccionábamos tarde, todos. No hay que culpabilizar aquí ahora a nadie, ¿no? Ninguna administración, pero sí que íbamos reaccionando tarde porque al principio se banalizaba. Esto iba a ser una gripecilla, esto lo pasaremos de aquella manera. Veíamos que estaba en China y que, estaba lejos. Vimos Italia y, aquí será una gripecilla. Empezamos a verlo ya en España, ya por encima de Despeñaperro, y ya cuando empezamos a preocuparnos se nos fue de las manos. Y fue cuando llegó ya el confinamiento. Y como yo digo, es la respuesta al fracaso de una previsión y de una programación que no se hizo porque o no estábamos preparados, o no lo vimos venir, o cuando quisimos reaccionamos tarde. Creo que ahora se están haciendo las cosas mejor. Es decir, ahora es verdad la noticia que tú hablas, que estamos en cifras de abril, pero estamos en cifras de número total de casos, que no se traduce, afortunadamente, en cifras de presión hospitalaria. Es decir, hay menos pacientes o menos enfermos ingresados en el hospital, a pesar de que hay muchos casos positivos, y algo importante, también hay menos pacientes en el hospital en los servicios de UCI. Es decir, hay menos casos en total, menos casos graves y menos casos muy graves que requieren hospitalización en UCI. Pero todos estos rebrotes que estamos viviendo, Paco, esto era previsible. Esto era previsible y esperable. Quizá ha llegado antes de lo que pensábamos, pero era esperable. Bueno, se señala a la gente joven. Se le está señalando a ellos, ¿no? Últimamente, no sé si justificadamente o no. Lo señala la estadística, ¿no? Lo señala la estadística de los casos que tenemos. La edad es mucho más joven, más baja ahora en estos últimos rebrotes, y se asocia a situaciones en las que la desprotección es clara. Reuniones de amigos, de familiares, el famoso botellón que siempre está ahora en entredicho. Reuniones al final, contacto físico muy directo, muy cercano, que no, sin ninguna protección, y son los casos que estamos viendo, pero por eso se está señalando este colectivo. La situación o la clave está en lo que hablamos antes, es decir, detectar pronto al caso, a la persona que es positivo para el COVID, que lo está pasando o que lo tiene aunque no lo esté pasando, aunque no lo esté sufriendo, porque son casos asintomáticos, y detectar pronto a los contactos que ha habido alrededor, es decir, determinar los convivientes, personas que han estado físicamente cerca, y aislar esos brotes o esos rebrotes, que son lo que estamos haciendo ahora. Y luego una parte fundamental también es proteger, pero además proteger de forma, yo diría que obsesiva, a los colectivos más vulnerables. Personas mayores y personas con enfermedades crónicas, que son los que ya hemos aprendido de la primera ola de virus, que son los que más enferman,
los que peor o más con más gravedad enferman y los que más mueren, desgraciadamente. Entonces, a esos colectivos sí que una protección absoluta. Para proteger a esos colectivos, por supuesto, tenemos que convencer a todos, pero sobre todo a los jóvenes, porque son los que tenemos más caso ahora, de que bueno, ellos efectivamente pueden ser asintomáticos, pueden no pasar la enfermedad, lo pueden pasar de forma leve, pero la pueden llevar a sus casas, la pueden llevar cuando visitan al abuelo o a la abuela, a un familiar enfermo crónico, y ahí es donde puede venir ya otra vez el problema que tuvimos en marzo y que nadie quiere que ocurra. De transmisores, claro, o hacemos de transmisores, porque sí, todos en realidad somos. Todos nos incluimos en esa responsabilidad que debemos tener. Pasaporte o cartilla sanitaria COVID-19, más sombras que luces. ¿Esto qué? Pues sí, eso, bueno, también a colación del famoso documento que la Comunidad de Madrid quería instaurar, ojalá tuviésemos una forma, yo creo que todos querríamos tenerla, de acreditar, de certificar que una persona que ya ha sufrido, que se ha contagiado previamente por el COVID y se ha recuperado, pues bueno, es inmune y primero no va a volver a enfermar y segundo, no va a tener la posibilidad de contagiar a otras personas. Bueno, ojalá tuviésemos eso, hoy no lo tenemos. Hoy no podemos acreditar de ninguna forma que ningún enfermo que se ha curado de COVID esté totalmente protegido, que no va a volver a reenfermar o a recaer o a tener otra infección por coronavirus y que tampoco pueda volver a contagiar a nadie, es decir, pueda transmitir la enfermedad. No hay nadie exento, aunque lo hayan sufrido, no hay nadie libre ni curado absolutamente para no volver a tener la enfermedad. Por lo tanto, el pasaporte, ¿qué haría? Daría una falsa sensación de protección. ¿Sí? Una persona que cree o que se le certifica que está protegido, que no va a enfermar y que no va a contagiar, y sin embargo todo lo contrario, puede enfermar y puede contagiar, con lo cual estaríamos haciendo lo contrario de lo que queremos hacer. Una especie de salvoconducto para poder, para poder moverse, para poder fomentar actividades económicas, que todos queremos que se fomenten, todos queremos que vuelva esa normalidad económica, turismo, todo, pero con esas ciertas medidas y con esas medidas de protección, de distanciamiento, del uso de mascarilla, la distancia social en sitios cerrados, que hoy por hoy es lo que se demuestra que es eficaz para evitar el contagio y la propagación hasta que llegue la vacuna. Los famosos PCR, Paco, estos controles, estas pruebas y demás, en fin, hoy en día sí se van haciendo alguno más, evidentemente. Sí. También fue algo que se echó de menos al principio, o durante, ¿no? Fue una de las cosas que aprendimos que había que haber hecho antes. Y bueno, porque, como he dicho al principio, ¿no? Porque se banalizó, porque esperábamos que esto fuese algo más leve, o pensábamos que iba a ser algo más leve, pues no se hizo. Pero la clave está ahí, la clave está en detectar el caso, aislar ese caso y estudiar a todos sus contactos para que el que también sea positivo, aislarlo igualmente que ese primer caso. Así es como contenemos los brotes y evitamos ya la propagación comunitaria, esa difusión comunitaria que es la que nadie quiere, es decir, que ya los brotes se vayan asociando, vayan extendiéndose y al final sea pues un barrio completo, una ciudad completa, una provincia o una comunidad, ¿no? Que es lo que nadie quiere volver a sufrir. Cómo cambia la vida, como esto parece... Esto nos ha cambiado de una manera... Pero de una forma muy brusca y muy rápida, ¿no? Sí. El tema de las vacunas, aquí estamos esperando... Como agua de mayo. Como agua de mayo, una vacuna que nos permita volver a aquella vida que teníamos. Sí. Que me da la impresión, Paco, que habrá que esperar evidentemente a que eso ocurra, pero que volver a lo que vivimos, me da la impresión que eso no va a suceder. Algo quedará. Yo creo que quedará lo positivo, es decir, quedará esa sensación de que no somos invencibles, quedará la sensación de que debemos cuidar la higiene, ciertas normas de higiene básicas, que los contactos muy directos con personas que puedan estar enfermas o esos mismos enfermos tendrán la sensación y la impresión de decir no voy a compartir un lugar cerrado con personas a las que pueda contagiar, pero claro, algo quedará, habremos aprendido algo seguro, tanto a nivel científico, sanitario, como a nivel de sociedad. Algo quedará y espero que sea lo positivo, el aprendizaje positivo. Y con respecto a la vacuna, lo que tú comentas, ¿no? Es verdad que estamos esperando todos que llegue. Tardará pues lo que tenga que tardar. El desarrollo de una vacuna ahora está siendo rapidísimo con este coronavirus, pero lleva su fase y hay una parte importantísima en la vacuna que es la seguridad. La eficacia hay que demostrarla, por supuesto, una vacuna tiene que ser eficaz,
tiene que proteger a la persona para que no se infecte, pero también tiene que ser segura. Y la seguridad se demuestra en la fase de experimentación, en la fase 3, en la que ya hay algunas vacunas, pero también se tiene que demostrar una vez que se comercializa y se empiezan a vacunar a cantidades masivas de personas. Y ahí es donde tenemos que poner el punto también en esa seguridad. Claro. Eficacia y seguridad. Hay voluntarios ya que se han prestado para que se inyecten a ver qué tal, cómo reacciona. Y agradecidísimo. Eso quizá pasa un tanto inadvertido, pero eso hay que agradecerlo un papel importantísimo, enormemente. Claro. ¿No? Sí, efectivamente. No hacerlo en un chimpancé, en fin, por decirlo, en un mono, un animal. Su experimentación animal, pero luego hay que pasarlo a seres humanos. Pínchame aquí a ver qué tal. Y agradecido a que esas personas... A ver cómo reaccionan. Claro, tanto sanos, que nunca han tenido coronavirus, como personas que se han infectado, que se han curado, y los que hay que demostrar que hay cierta inmunidad con la vacuna. Lo que está en nuestra mano es lo que nos enseñaron del principio: higiene, mascarilla. Seguimos así, ¿vale? Mascarilla, distancia, higiene de manos. Y bueno, no queda otra. Y ya está, sí, que disfrutar del verano, que disfrutar del mes de agosto y hacerlo, pero con esa medida de responsabilidad que también lo hicimos durante el confinamiento y que debemos seguir haciéndolo igual de bien ahora para evitar esos contagios, esos rebrotes y que haya transmisión comunitaria. Una cosita más al margen del COVID-19. El otro día también, hablando con la amiga Carmen Salomé, hablábamos de teatro aficionado, pero ella de profesión es enfermera, auxiliar de enfermería, por cierto. Y me hablaba de algo que hemos estado tú y yo comentando. Es del tema de los centros de salud, de la atención primaria, ¿no? Y ella se quejaba también como auxiliar, ¿no? Y como ciudadana. Dice, oye, es que están cerrados. Sí. Es que el ciudadano, si tiene algún problema, en fin, que es la proximidad a la salud, el centro de salud de tu barrio y lo encuentras cerrado, ¿no? A ver, técnicamente no están cerrados. Vale, no. Están abiertos. No cerrado con un candado. Bien. Pero es verdad que la accesibilidad se ha limitado a algo más que lo habitual. La accesibilidad ahora pasa por una cita telefónica. La cita telefónica, el médico en este caso llama al paciente y si entiende que es una consulta en la que debe estar presencial, pues el médico es el que vuelve a citar al paciente al centro de salud y se le evalúa, se le revisa y se le ve. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que ya cuando hablamos de teléfono hablamos de saturaciones de línea, es difícil acceder al centro de salud con el teléfono, las agendas o las citas están saturadas porque además coincide que estamos en verano, hay menos personal por vacaciones, se han unido ciertos elementos que da esa sensación, esa impresión del centro de salud cerrado, que nosotros mismos desde el servicio de urgencia pues también lo sufrimos entre comillas, porque quien no puede ir al centro de salud, pues lógicamente tiene que ir a algún sitio y va a urgencias del hospital, claro, a la que sea. Entonces, bueno, lo estamos sufriendo, pero bueno, es verdad que eso necesita mejorarse, aunque están haciendo un gran papel en la detección con las PCR y en toda la tarea de rastreo. Lo han hecho de manera muy rápida, están llamando continuamente a todos los contactos de casos positivos en los cuales hay una coordinación buena entre hospital y centro de salud y bueno, yo creo que esa es la parte positiva, es decir, el centro de salud está funcionando muy bien para la detección precoz de los casos y de los posibles contactos, el aislamiento de esos contactos, el seguimiento para que negativicen esa PCR, que ya no tengan coronavirus, y es una función importantísima, aunque la tarea asistencial, pues como también hemos dicho otras veces, no todo es coronavirus. Hay otras enfermedades, hay pacientes crónicos, hay diabéticos, hipertensos, hay personas que le duele la cabeza y que se dan un golpe y hay que verlos también. Entonces esa parte de accesibilidad quizá ahora debe mejorar, pero la tarea en cuanto al coronavirus sí que es importante. Paco, el futuro de la atención primaria, a corto plazo, no sé pues, si a corto o largo plazo. El futuro de la atención primaria debería ser, ahora estamos escuchando yo siempre digo una frase, ¿no? Que lo escucho mucho, que es reforzar la primaria. Yo creo que todos los partidos políticos hay que reforzar la primaria. Pues yo te diría que en vez de reforzar, yo creo que hay que reconstruir la primaria, porque el refuerzo supone que la primaria está bien, que le hace falta unos retoques. La sensación que tenemos algunos médicos, gran parte de los médicos de atención primaria, yo me considero un médico de familia, pues lo soy, médico de familia, claro. Sí, aunque ahora esté en urgencia, es que la atención primaria se ha dejado abandonada, se ha derrumbado parcialmente, bueno, por no decirlo de manera muy brusca, y hay que volver a reconstruirla con unos pilares sólidos. Y los pilares no son más que personal cualificado, que lo tenemos los mejores médicos de atención primaria de todo el mundo, reconocidos. Eso es indudable. Tenemos una de las enfermerías, o quizá la enfermería mejor formada también de toda la Comunidad Europea, de todo el mundo. Los enfermeros españoles son cotizadísimos, valoradísimos fuera de España. Tenemos un colectivo de profesionales sanitarios muy bueno. Por lo tanto, eso lo tenemos. Una buena organización donde se proteja la función, la cartera de servicio que tienen que hacer los profesionales de atención primaria.
y una muy buena coordinación con el hospital. O sea, ni el hospital puede funcionar sin la atención primaria, y la atención primaria tampoco puede funcionar sin el hospital, porque el gran problema, la gran masa de enfermos que tiene tanto el hospital como la atención primaria son los enfermos crónicos, que son los que consumen la mayor parte de los recursos sanitarios. Y el enfermo crónico es un enfermo que tiene que manejar la atención primaria y tiene que manejarla al hospital. Y con una buena coordinación es como se conseguiría. Hoy en día eso todavía nos queda que trabajar. Sí, pero la figura del médico de cabecera, como lo hemos conocido toda la vida, el médico de familia, siempre ha sido incluso a veces parte de las familias de tantos años. Y lazos de amistad incluso que se llegan a tener con ese contacto, esa proximidad. Es vital. Eso es vital. Eso esto hay que mantenerlo y cuidarlo muchísimo. Sí, por eso, yo creo que ese primer contacto y esa referencia, cuando alguien dice mi médico, es algo muy profundo, es un lazo íntimo con cariño que une a la persona con su médico, porque así lo entiende y porque es su referencia a la hora de manifestarle un sufrimiento, ¿no? Que no deja de ser una enfermedad. Bueno, pues hagan caso, es lo que nos queda, cuidarnos entre todos con mascarilla, higiene, distancia, grupos no muy amplios de personas y demás, ¿no? Bueno. Lo íntimo. Esto es, que digo, ¿algún bañito en la caleta o no hay caleta este año? Pues este año, bueno, a la caleta no he ido a mi línea. a la línea de la Concepción. Sí, he ido, espero volver otra vez en agosto, porque no pude disfrutarlo todo lo que... Bueno. Pero en cuanto nos abrieron, sí fui a ver a la familia, lógicamente, y a disfrutar de aquello. Y espero volver, Estupendo. Que vaya bien, Paco, gracias por tu Igualmente, visita. Joaquín, muchas gracias. Hasta la próxima.